coincidentemente, ¿verdad? Vamos a decirlo así, habla acerca de la enseñanza. Este tema número 3 se llama la importancia de enseñar la palabra de Dios. Vuelvo a repetirlo, la importancia de enseñar la palabra de Dios. Vayamos a Deuteronomio capítulo número 4, versículo número 39 al 40. Deuteronomio 4, de 39 al 40. Son 2 versículos, así que creo que podemos hacerlo de forma muy coordinada, ordenada, ¿verdad? Si conseguimos las reglas, ¿verdad?, de lectura, lo podemos hacer de esta forma. Y también, ¿verdad?, por respeto a la palabra de Dios, vamos a hacerlo de pie. Ustedes van a permanecer ya más tiempo sentados, pero vamos a leer esta porción del 39 al 40. Voy a introducirlos en la lectura con la primera frase. Si ustedes continúen en voz alta, dice así: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Pueden sentarse. Gracias a Dios por su palabra. Sabemos y nos damos cuenta fácilmente de cómo está este mundo, ¿verdad?, en el que nos desenvolvemos, en el que nos tocó vivir. Y sabemos que el mundo no está bien, ¿verdad? Sabemos que podemos decir que está enfermo, que está doliente y que continúa en decadencia. Y como nuestro hermano también Rogelio nos había comentado, ¿verdad?, tiene que ver mucho precisamente porque ahora hay un relajamiento en la disciplina y en la enseñanza. Porque la enseñanza no tiene solamente que ver con teoría, tiene que ver con aspectos cívicos, con aspectos también de moral. Y esto se debe precisamente al alejamiento que los individuos han tenido con Dios, el alejamiento que se tiene con Dios. Y en ocasiones podemos también decir que algunas iglesias han llegado a ser engañadas porque también se han diluido. Y nuestra meta, hermanos, como creyentes, no es construir templos. Nuestra meta no es construir, ¿verdad?, estructuras donde albergar solamente personas o con el propósito de convivir y hacer nuevos amigos, aunque esto es inherente al amor que debemos de tenernos unos a otros. Pero no es el propósito. Para eso existen precisamente los clubes sociales, los centros deportivos, y también pues se llega a dar, ¿verdad?, en cualquier lugar donde haya alguna actividad grupal, como las escuelas. Porque este lugar donde nos congregamos tiene la prioridad de enseñar y reflexionar sobre la majestuosa persona de Dios. El propósito inherente de la salvación y el cambio de vida que Dios quiere en cada uno de nosotros. Ese es el propósito de que hoy usted haya llegado, ¿verdad?, si bien puntualmente a las 10 de la mañana, para poder nosotros llevar a cabo también esta formación. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Qué importante es este primer concepto: entender que el motivo, entender que el objetivo y el propósito es que reflexionemos, y como dice la palabra aquí hoy, y no la sacó, ¿verdad, Fox?, ¿verdad?, que hoy sepamos que estamos aquí por consecuencia de que nosotros creemos y consideramos que no hay otro Dios abajo en el cielo o, ¿verdad?, fuera de la tierra. Así que Dios no se presentó al pueblo de Israel
como una alternativa más dentro de sus creencias, ni tampoco para nosotros. No es Dios una alternativa de nuestra fe, porque Dios afirma de forma contundente que no hay otro como Él, no hay otro como nuestro Dios. Por eso Dios instruye al pueblo de Israel a través de Moisés. Aquí el libro de Deuteronomio, ustedes quizás se preguntarán, quizás algunos ya lo saben, pero Deuteronomio viene a existir este libro prácticamente un poco tiempo antes de que el pueblo de Israel entre a la tierra prometida. Y si ustedes se fijan, hay similitud entre el libro de Éxodo y Deuteronomio, porque se cuentan las historias que ocurrieron en el libro de Éxodo. Pero ¿por qué sucede esto y por qué también se repiten los 10 mandamientos y Moisés se le da la tarea de instruir y enseñar y hacer reflexionar a esta generación que después de 40 años, muchos de ellos no habían nacido en el tiempo en que fue libertado Israel de Egipto? ¿Por qué se da esta tarea? De hecho, la palabra Deuteronomio significa repetición, la repetición de la ley. Porque sabemos por la historia, hermanos, que el pueblo de Israel, al sacarlo nuestro Dios con grandes señales y prodigios, ¿verdad?, muy poderosos, Él sacó al pueblo de Israel y lo quería llevar a Sinaí para darle la instrucción, la ley y posteriormente introducirlos a la tierra de Palestina, lo que actualmente conocemos como Palestina, que en ese tiempo era Canaán de Galilea. Pero el pueblo, ¿verdad?, mandando a 12 espías y regresando a los 12 espías, 10 de ellos se acobardaron, dudaron y simplemente no entraron. ¿Y qué es lo que sucede? Dios disciplina a su pueblo y le dice: esta generación, esta generación, los 20, ¿verdad?, los que tengan 20 años para arriba, no entrarán a la tierra que fluye leche y miel, y los de 20 para abajo permanecerán en el desierto por 40 años, y solamente Josué y Caleb entrarían con ellos. Por eso el libro que después vamos a leer se llama Josué, donde se menciona la historia de la conquista del pueblo de Israel a la tierra prometida. Ahora, hermanos, aquí está repitiendo Moisés todo esto. Pero también Moisés sabía que él no duraría para siempre. Ya la palabra de Dios nos ha enseñado que Moisés vivió 120 años y estábamos prácticamente en los albores de su vida. Él habría de morir y quedaría coartada la atención de estas palabras si no se hubiera escrito Deuteronomio a esta nueva generación. Esa generación que habría de poseer la nueva tierra, pero para poseerla debería de tener fundamentos espirituales firmes. Debería de tener fundamentos espirituales firmes. Nuestra serie se llama Renovación Espiritual. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? Pues en ese tiempo está sucediendo una renovación espiritual fundamentada con lo que Dios, ¿verdad?, había transmitido a través de Moisés. Y estas eran columnas, eran motivos para poder creer en ese Dios, el cual no hay otro. Tenía que fundar en sus corazones creencias inquebrantables y tomar el lugar por lo cual este pueblo había sido. Ahora ellos llegan a Egipto y era un pueblo numeroso, el pueblo hebreo. Sabemos que eran muchos los que habían salido, pero también una gran cantidad murieron ahí en el desierto. Pero la tierra a la cual habían de conquistar tampoco era pequeña. De hecho, los espías los veían ellos. Así que ellos estaban entre la espada y la pared, porque tampoco Egipto era un pueblo pues muy pequeño cuando salieron, era un pueblo guerrero. Y el pueblo hebreo era un pueblo, vamos a decirlo así, ganadero, pastores de ovejas. Así que ellos tenían un gran reto. Ahora, podemos nosotros aprender, hermanos, que las iglesias que permanecen por siglos han enfocado sus intereses en enseñar a la congregación a reflexionar sobre la importancia de que las nuevas generaciones deben de ser instruidas en la palabra de Dios. Si no lo hacemos, las iglesias desaparecerán o las iglesias tendrán espacios que pueden decirse solamente vivirán en un letargo. Y debemos romper hoy más que nunca
esa brecha que separa a los cristianos maduros, y yo considero que aquí ya vemos muchos cristianos maduros en edad y en tiempo de conocer la palabra de Dios, y es nuestra responsabilidad poner nuestra parte para romper esa brecha que separa nuestras propias vidas de los niños de nuestras generaciones, de aquellos que ahorita están tomando su clase allá arriba. Hay iglesias que se han debilitado significativamente porque basta solo descuidar la enseñanza a los niños y esa generación desaparece y se rompe el crecimiento de una iglesia. Basta solamente descuidos. Porque hay niños que al crecer en alguna iglesia, igualmente que en sus hogares, quizás no recibieron la atención debida o la importancia requerida de la palabra de Dios y llegarán a la etapa de su juventud, donde ustedes saben que hoy más que nunca hay muchas posibilidades de que los jóvenes sean seducidos por este mundo. ¿Cierto o no? ¿O estoy hablando cosas que no se pueden percibir? Sin lugar a dudas son ciertas. Así que cuando usted, padre o madre de familia, decide que su pequeño debe de ser influenciado por las Escrituras, lo primero que debe enseñarles es sobre la realidad de que Dios es un Dios existente, al cual hay que amarle y llevarle a conocer como su único y suficiente Salvador y darles herramientas espirituales que les permitan defenderse de un mundo que no honra a Dios. Jamás van a encontrar, y hoy, ¿verdad? Por hoy, como lo he dicho, en las aulas escolares, algún maestro que inicie su clase orando. Y estoy hablando de escuelas seculares, quizás en escuelas que se pueden decir son de línea cristiana, sí se haga. Pero normalmente arriba del 95% nuestros hijos asisten a escuelas seculares. Y no se honra a Dios, por el contrario, se les enseña a no honrarle y a olvidarse de lo que se podría decir, ¿verdad?, aspectos espirituales. Allá afuera, hermanos, allá afuera de estas instalaciones y de sus propios hogares, personas que viven en comportamientos inmorales y que transmiten a sus hijos esos mismos comportamientos. Y ahora, hasta de forma legal y como un aspecto didáctico en los libros de texto. Aspectos inmorales. Y lo sabemos muy bien cuando se habla acerca, ¿verdad?, de lo que ahora se dice la igualdad de género, los matrimonios de un solo sexo. Pero la instrucción sobre el pecado, la instrucción sobre lo que es el pecado, lo grave que es, si se da a una edad temprana, va a proveer un fundamento que ayude a cada niño a elegir la trayectoria que seguirá por el resto de su vida y diferenciar entre lo bueno y lo malo y las consecuencias que se desprenden de ¿qué? De sus propias decisiones. Porque los niños decidirán qué ver cuando usted no esté. Decidirán cómo hablar cuando usted no esté. Decidirán ellos, ¿verdad?, qué amigos tener y qué relaciones entablar sin la autorización de usted. Si se lleva a cabo con la autorización, usted lleva un paso adelante. Está sacando ventaja. Recuerden que el diablo saca ventaja. ¿Y de qué forma va a sacar ventaja cuando nosotros nos descuidamos? Así que, hermanos, si comparamos lo que la obediencia a las Escrituras les ofrece y nos ofrece a nosotros mismos con lo que ofrece el mundo, hay un abismo de diferencia. Es abismal lo que las Escrituras nos ofrece con respecto a lo bueno y lo positivo que a lo negativo, ¿verdad?, y lo pecaminoso del mundo. Y esto se contesta de forma muy clara en el versículo número 40, donde acabamos de leer. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Esto es lo que hace la palabra de Dios, trasciende. Y trasciende porque usted la cree y la practica. Porque le enseña a sus hijos y les ayuda a practicarla. Esto no hace las matemáticas, esto no hace en una clase
de medicina, donde quizás alguien, ¿verdad?, decida llevar el mismo oficio que su padre, si es médico, ahora yo soy médico, pero si quiere ser arquitecto, ¿acaso le interesará mucho la medicina? ¿Y le afectará moralmente si estudia arquitectura y no estudia medicina? Tampoco le afecta, porque no hay trascendencia espiritual. Pero en el caso de las Escrituras así es. Y las últimas palabras de Dios dadas a Moisés en Deuteronomio son constantes exhortaciones. Ustedes vayan a Deuteronomio y lean, cada vez que Moisés le habla al pueblo son constantes exhortaciones. Son transmitidas a un pueblo renovado, ya que los padres de estos habían perecido en el desierto a través de esos 40 años en que nuestro Dios los había castigado por su incredulidad de tomar la tierra prometida. Entonces, como padres y como maestros y futuros maestros, reflexionemos lo siguiente. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros niños las Escrituras y cómo aplicarlas? ¿Cómo podemos enseñar a nuestros niños las Escrituras y cómo aplicarlas? Dicen que la enseñanza con sangre entra, ¿verdad? Pero eso no enseña las Escrituras. Quizás usted lo vivió, que tienes que aprender las tablas de verdad bien, y si no había castigo. Bueno, en Deuteronomio 4, versículo número 9, Deuteronomio 4, si están ustedes ahí, versículo número 9, voy a mencionar 4 aspectos de cómo podemos enseñar a nuestros niños las Escrituras y cómo las pueden aplicar a su vida. Lean como dice el versículo número 9, léanlo por favor en voz alta. Dice así la palabra de Dios: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ok. La palabra alma, sobre todo en el Antiguo Testamento, tiene la connotación de todo lo que es trascendente en la vida o la vida misma. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Y la segunda idea habla acerca de algo importante, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. ¿Qué nos está enseñando esto? Que podemos nosotros ser trascendentes y enseñar a nuestros niños las Escrituras y aplicarlas en su vida a través de este primer punto, es a través de la experiencia y la observación. A través de la experiencia y la observación. Moisés se encarga de recordar a esa nueva generación cómo algunos de ellos fueron testigos de los prodigios que obró Jehová en Egipto, cómo obró con ellos en el desierto también, y cómo su presencia no los dejaba y les dio directrices en la forma en la que debería él ser adorado y consultado a través precisamente de ordenarles de forma muy detallada cómo deberían hacerse el tabernáculo. El tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, y todo lo que hacían se generaba alrededor de ese lugar: sacrificios, ordenanzas, órdenes de cuándo se deberían de levantar, cuándo deberían de reposar. Y hermanos, esos 40 años en el desierto en realidad fue una escuela teórica y de campo, o como se dice, de teoría y práctica, porque dice: guárdate y guarda tu alma con diligencia. No podemos hacer a un lado la importancia de la instrucción. Los maestros que están en las escuelas dominicales sacrifican tiempo de enseñanza y sacrifican incluso, ¿verdad?, algunas cuestiones propias de sus propios roles. Por eso deben de estar conscientes, padres de familia y también los mismos maestros, que es importantísimo que escuchen también las predicaciones que se quedan grabadas en las plataformas. Esto no lo teníamos como un recurso anteriormente, ahora sí lo tenemos como un recurso. ¿Por qué? Porque, hermanos, los profesores, los maestros, vamos a llamarlos mejor maestros, ¿verdad?,
porque nuestro Señor Jesucristo constituyó primeramente en su iglesia apóstoles, luego pastores y luego maestros, que también, ¿verdad?, se dice que pastores maestros es una sola identificación para la persona pastoral, pero Él constituye a personas que enseñan a otros. Y ellos, los maestros, salen un poco antes de la predicación, suben a sus clases y se pierden de la predicación y se pierden del alimento espiritual que es dado a los adultos. Por eso a los maestros, ¿verdad?, que están aquí presentes, yo les insto a que escuchen las predicaciones que se quedan grabadas, para que ustedes también sepan la clase, ¿verdad?, la clase que se dio, y también sean instruidos ustedes mismos. Es como si fuera una especie como de recalentado, ¿no? Como, no porque les copiemos la predicación de otros, sino como una especie de recalentado en el sentido, bueno, ya algunos ya lo escucharon, pero ahora me toca escucharla a mí. Y no sé si usted ha experimentado que cuando usted está en una predicación en vivo, pero después la escucha en una grabación, percibe detalles que no escuchó en la primera ocasión. Lo mismo sucede para cualquier tipo de enseñanza. Y entonces ese recalentado espiritual, ¿verdad?, es más sabroso, como los moles, ¿verdad?, que son recalentados, como así las cenas de Navidad. Y esto nos lleva precisamente a entender que entre más escuches, más te alimentes, más aplicaciones espirituales Dios te permitirá percibir. Nuestros pequeños deben aprender desde temprano en sus vidas sobre la Biblia, sobre las historias que están ahí contenidas. Las cosas que Dios hizo se quedan grabadas en su mente. Recuerden que los niños pequeñitos, dependiendo de la edad, pero si hablamos de los más pequeñitos, difícilmente pueden estar atentos a una clase o una predicación como la que en este momento yo estoy dando. Se empiezan a inquietar, porque su capacidad precisamente de retención y su capacidad de permanecer, vamos a decir, concentrados, es mucho más limitada. ¿A qué recurren los maestros? Ya que hay maestros, ¿verdad? Precisamente a esa enseñanza cognitiva, la experiencia, el tocar, y que incluso la enseñanza se convierte en un juego, queda para ellos precisamente en sus mentes. No les cuesta a los pequeños trabajo creerlas. Ustedes háblenle a un niño de 6 años sobre Noé y no te va a cuestionar de cómo entraron todos los animales. Simplemente las creen. ¿Y por qué las creen? Porque tienen una mente abierta. A nosotros los adultos nos cuesta a veces más trabajo creer. Así que estos pequeños, cuando crecen fuera de la iglesia, a esas edades, sin instrucción bíblica y ni en sus casas, llegarán a un cúmulo de conocimiento anti-Dios y anti-Biblia. Eso llegará a sus mentes y será un reto mayor para nosotros como padres, o para los que estamos, ¿verdad?, a cargo quizás de algún pequeño. Será un reto mayor crear convicciones a edades, ¿verdad?, más avanzadas. Va a ser retos más difíciles. ¿Qué otra cosa podemos hacer para fomentar esto? Bueno, el segundo punto, fomentar la memorización de las Escrituras. Fomentar la memorización de las Escrituras. En Deuteronomio 6, vayan ahí, está cerquita, del 4 al 9. Voy a pedir a los varones que por favor lo lean, como si fuese Moisés quien está leyendo esto y diciendo esto, ¿verdad? 6, del 4 al 9. Adelante, hermanos varones, puestos de pie. Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gracias, hermanos. Moisés, ¿verdad?, hablando delante de la congregación a la edad de 120 años, no sé si tenía la voz de un anciano, pero lo que sí me impacta es que ya cuando ahí en Deuteronomio, ¿verdad?, dice que nunca perdió su vigor. Y yo creo que para hablar también, y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero el énfasis está en las siguientes palabras. Y estas palabras que te mando hoy, o que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. ¿Y qué? Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La repetición, hermanos, la repetición es la base de la memorización. Como padres, a veces le decimos a los niños, ¿verdad? ¿Cuántas veces te he dicho que te limpies los zapatos al entrar? ¿Y cuántas veces lo tiene uno que hacer? Cada siempre, ¿verdad? O que dejes la pasta dental cerrada, o que recojas tus platos al llevarlos a lavar. Todo eso se tiene que repetir una y otra vez. La repetición, hermanos, es la base de la memorización, y escrituralmente, ¿verdad?, dice que no solamente son repetidas, sino también observadas, porque serán puestas, dice, las tratarás como una señal en tu mano y en los frontales, entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Toda instrucción, hermanos, toda instrucción atraviesa estas fases, y si quieren apuntarlo, apúntenlo. Primero, la enseñanza. Número 2, la memorización. Número 3, la interpretación. Y número 4, la aplicación. Toda enseñanza, toda instrucción atraviesa estas fases. La enseñanza, porque tiene que haber precisamente alguien que lo enseñe, alguien que dé las indicaciones, las directrices. Y entonces la memorización a partir de la repetición constante. La interpretación, porque tú te puedes aprender algo de memoria, pero no sabes qué significa. Todos hemos oído de la teoría, bueno, yo creo que sí, todos hemos oído de la teoría de la relatividad. ¿Cómo? Relatividad. ¿No lo dije bien? No digo relatividad. ¿Relatividad? Sí. Ok, de la relatividad, ya ves que ni la palabra me la he memorizado. Ahora, si pueden decir que, bueno, a lo mejor lo sé decir, a lo mejor no lo sé decir, pero ¿pueden explicar a detalle de qué se trata? ¿Cuáles son las fórmulas matemáticas por las cuales se llegó a determinar esta teoría? Pues ninguno de nosotros quizá, ¿verdad? Pero si lo decimos bonito, van a decir, sabe mucho. No sabemos interpretarlas. La escritura, hermanos, también es así, hay que saber interpretarlas. ¿Saben que surge algo, una cuestión muy importante en la vida de los pequeños? Cuando ustedes empiezan a enseñar a un niño qué es bueno y qué es malo, muchas veces tiene que ser por experiencia, que ellos aprendan. Si tú le dices, no te acerques a la estufa porque te quemas, y él, ¿verdad?, llega y se acerca a una situación de desobediencia, pero aprende a ver, tuvo una quizás quemadura. ¿Verdad? No corras en el piso mojado, ¿por qué? Te vas a caer. Y si lo hacen, se caen y aprenden. No esperamos que todo sea así, ¿verdad? A base de prueba y error. Esperamos que él aprenda precisamente todo esto, pero su conciencia sobre el pecado todavía no ha sido abierto completamente. Él sabe que es bueno porque me puede hacer daño, pero no sabe, ¿verdad?, ¿por qué ofende a Dios? Y a Dios todavía, ¿verdad?, todavía le cuesta trabajo entender cuál fue la ofensa y cuál es el pecado, y cuál es la consecuencia del pecado tan grave que lleva a las personas a la condenación en un lago de fuego. Llega el momento en que ellos entonces tienen que aprender este concepto y entonces se hacen responsables de su propio pecado porque ya tienen conciencia de pecado, de las consecuencias y a quién está ofendiendo. Ahí entra la interpretación y después la aplicación. La aplicación cuando yo hago las cosas por convicción. Cuando llega a mi corazón y a mi formación espiritual el hecho de saber, yo no lo hago porque ofendo a Dios. Yo no lo hago porque esto, ¿verdad?, simplemente me va a mantener en una situación de angustia delante de un Dios santo al cual yo amo.
No importa la edad en la que recibimos instrucción, tenemos que llevar a cabo este proceso. Si alguno de sus puntos de este proceso que les acabo de mencionar no se cumple, el cometido queda inconcluso. Hay muchos pasajes hermosos en las Escrituras dignos de memorización, pero dentro de estas listas, hermanos, creo que deben de estar contenidos todos los 10 mandamientos, sobre todo esos que hablan de aspectos morales. Aspectos morales deben de ser aprendidos, porque es tu responsabilidad, padre y maestro, enseñar, porque son la base moral de una vida temerosa a Dios. El tercer, ¿verdad?, punto de apoyo para poder enseñar es tener constancia y fomentar, oigan bien esto, tener constancia y fomentar la asistencia a la iglesia. Y puedo ampliarlo a las actividades de índole de edificación de la iglesia. Dios proveyó un santuario en el Antiguo Testamento y también, ahí en Jerusalén y hasta también a través del tabernáculo. En Deuteronomio 12, Él les da la indicación de destruir todo altar. No se vayan a Deuteronomio 12, mejor escuchen porque no lo voy a leer. Es muy largo, pero ahí habla acerca de las instrucciones para edificar el tabernáculo. Les da la indicación de destruir todo altar dedicado a las deidades falsas. Eso es lo primerito que hace. Destruyan todo altar dedicado a las deidades falsas y les da las directrices por las cuales ellos se regirán para dar una adoración correcta a Jehová. Un nuevo pueblo identificándose con un lugar de adoración. Ya no con los dioses egipcios que ellos habían incluso adoptado, sobre todo en la última etapa en la cual estuvieron ahí. Eso equivale, hermanos, a la identificación que hoy los cristianos debemos de tener actualmente. Hechos 2.42, vayamos a Hechos 2.42 para leer este pasaje. Si en el Antiguo Testamento la identificación era la reunión en el templo de Jerusalén o ya en el tiempo de Moisés alrededor del tabernáculo, para nosotros eso ya no aplica. No tenemos un tabernáculo, no tenemos un templo como el templo de Jerusalén, pero Dios constituyó un organismo. ¿Cómo se llama ese organismo? La iglesia. Ahora hay que entender esto, hermanos. A veces identificamos a la iglesia como una institución. Puede ser una institución delante de, a lo mejor, de los registros que se necesitan hacer delante de la ley. Pero somos en realidad un organismo, porque somos gente que la constituye, que vive, que transmite, ¿verdad?, que interactúa entre ellos en base a las Escrituras. Hechos 2.42 habla acerca de cómo eran estos nuevos creyentes en la iglesia primitiva. ¿Perseveraban? ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles. Punto número 1. Lo más las Escrituras. Pero también sigue en importancia algo más. En la comunión, unos con otros. Esto es importante porque formamos un solo cuerpo. Y en el partimiento del pan. ¿Qué significa el partimiento del pan? Cena. El partimiento del pan, ¿verdad? Aunque aquí podemos también interpretarse como el compartir, ¿verdad?, el alimento en las casas. Pero está más enfocado precisamente en ¿qué? En el aspecto de la Santa Cena, porque en ninguno de los aspectos, y cerrando con las oraciones, cambia la indicación espiritual. Entonces dice, toma en serio, hermano y maestro, la importancia de la asistencia a los cultos. Tus hijos necesitan ser discipulados y los maestros son sus discipuladores. Yo me pregunto, hermano, si tú has no asistir a la iglesia por cualquier razón y tienes hijos que están dentro de la escuela dominical o dentro de un culto también como el que estamos en este momento, y dices, no voy a ir, si te tomaste ese tiempo durante la semana para instruirles lo que se instruyó aquí el domingo. Y decir, estoy supliendo el alimento que por una necesidad se dejó de suplir en un culto ordinario.
Ustedes como padres tienen responsabilidad inmediata de instruir. Los pequeños que son instruidos desde bebés en las Escrituras desarrollan un fuerte sentido entre lo bueno y lo malo y tienen menos posibilidades de adoptar conductas equivocadas. Ahora, hermanos, faltar a la iglesia en ciertas ocasiones es entendible. Lo entendemos, ¿cierto o no? Nuestro Señor Jesucristo era criticado, ¿verdad?, por los fariseos por, según ellos, no respetar el día sábado. Pero en realidad no es que no lo respetaba, sino que habían introducido mandamientos de hombres, ¿verdad?, y se habían hecho cargas pesadas. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre aún era dueño del día de reposo, haciendo más importante la relación que el punto, ¿verdad?, de partida con respecto al día sábado en ese momento. Así que, hermanos, faltar a la iglesia en ciertas ocasiones es entendible, pero si la norma se rige por considerar la asistencia como algo que no tiene importancia, los hijos lo percibirán por igual y ustedes inhabilitarán la capacidad que los niños tienen de amar a Dios y de entender sus mandamientos. Muchos han experimentado que al alejarse de la iglesia, ¿verdad?, es fácil, quizás algunos, ¿verdad?, lo hayan ya notado y quizás algunos otros en otra etapa de nuestra vida. Pero al mostrar desapego al espiritual es una enseñanza equivocada que transmitimos a nuestros hijos. El interés no es fomentar conductas religiosas, eso no es mi interés, fomentar conductas religiosas, seguir ritos, disciplinar porque no se lleva a cabo ciertas normas, que en realidad, ¿verdad?, ese no es el punto, sino desarrollar en cada persona y sobre todo en los niños, en las escuelas dominicales, pasión por conocer y obedecer a Dios. Eso es la intención. Algunos papás han descuidado la labor de la crianza espiritual. Ellos son los transmisores más importantes en la vida de sus hijos, y aunque los padres tenemos, hermanos, un testimonio, quizás no tan perfecto, porque los que más nos conocen son nuestra familia, los que más nos conocen son cuando estamos en las cuatro paredes, ¿verdad?, allá de nuestra casa. Bueno, aunque nosotros no tengamos un testimonio quizás perfecto, debemos de dar a notar, eso sí, un testimonio que vaya en desarrollo cristiano. Los adultos no nos debemos estancar en el aprendizaje y en la administración de nuestros dones. En muchas ocasiones es notorio que maestras de escuelas dominicales ven con satisfacción que sus propios hijos naturales, biológicos, al crecer, se convierten también en maestros o maestras de escuelas dominicales. Y esto no es porque vayan a una escuela secular, sino porque lo empezaron a aprender. Empezaron a decirle a la maestra, sobre todo si es una pequeña y ve que está preparando su clase de la escuela dominical, te ayudo a recortar. ¿Quién es este? No, pues es Adán. ¿Quién es esta? Pues es Eva. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay una serpiente aquí? Empiezan a aprender desde antes. Causa interés. Incluso, ¿verdad? A veces llegan y quieren tomar la clase. Pero ellos quieren dar la clase. Pero, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Todo esto es transmitible. También, en muchas ocasiones, ha llegado a pasar que maestros, ¿verdad?, de la Biblia llegan a tener a sus participantes musicales y llegan a tener fruto con pequeños para también estar dentro de los ministerios, en el ministerio musical. Los niños, adolescentes y jóvenes son parte de nuestra congregación. Jamás pensemos que no son. Jamás pensemos que se vienen solamente a cuidar. No somos una especie de guardería. No somos una especie de nanas, ¿verdad? Y si algo cabe la palabra, somos ayos, pero ayos de la palabra de Dios. Así que, hermanos, es conocido, o hay casos de hombres que circularmente tocaban y cantaban en fiestas. Aquí sabemos si tuvimos un testimonio, ¿verdad?, que cantaban y tocaban en fiestas antes de ser creyentes. Y al convertirse a Cristo han puesto ese talento al servicio del Señor. Médicos que dan consulta en horarios determinados a los miembros de las congregaciones. Aquí pues no tenemos este caso, pero sí hubo una iglesia donde nosotros estábamos, donde sí un médico se daba la tarea de consultar a los miembros en ciertos horarios durante la semana, como un servicio
al Señor. También instructores deportivos, que se dan a la tarea de inmiscuir a adolescentes y jóvenes de iglesias a equipos deportivos o eventos extratemplo, fomentando la comunión y como una puerta abierta a la socialización también, y también precisamente a que ellos mismos, ¿verdad?, sean de testimonio a las demás personas o equipos que están inmiscuidos en ese tipo de disciplinas. Así que, hermanos, creo que nosotros podemos seguir fomentando ese tipo de conductas, fomentar conductas cristianas sanas en todas estas clases de eventos. Hay maestros seculares que atienden o atendieron a niños de primaria o de secundaria que se inmiscuyen en clases de escuela también dominical con enfoque, como lo podemos saber, escritural y espiritual, y aplican su experiencia también. Jesús le dijo a Pedro, ¿recuerdan que le dijo? Te haré pescador de hombres. Cuando le dijo eso, Pedro diría, ¿de qué se trata la pesca? Él era pescador, él sabía de qué se trataba la pesca, él sabía cuál era el tiempo que requería para salir a pescar, qué era lo que tenía que preparar. Pero Jesús, espiritualmente hablando, si tú eres pescador, ahora vas a ser pescador de hombres. También, ¿verdad?, al apóstol Pablo, que se le llama el apóstol de los gentiles, e instructor, ¿verdad?, de otros, Dios no desaprovechó la instrucción que había tenido antes de ser creyente Pablo. Él fue discípulo de Gamaliel, sentado a los pies de un gran rabino. Y aunque él consideraba todo eso como basura, porque posteriormente lo dice, pero para dar gloria a Dios, no desaprovechó sus conocimientos. Se podía presentar en Roma, en Antioquía, se podía presentar en Arabia. Se dice, ¿verdad?, que por lo menos este personaje llegaba a hablar 4 idiomas diferentes. Él menciona que hablaba hebreo, hay una parte donde está hablando griego y de repente habla en hebreo, y entonces todo el público se calla para escucharlo. Y no era porque en este sentido tuviese don de lengua, sino porque tenía una instrucción anterior. Era una persona instruida. Cuando se dice que era fariseo de fariseos, ¿saben qué quiere decir? Que era la crema innata del grupo de instrucción de los fariseos. Era como decir, eres el mejor del equipo de básquetbol, ¿no? O eres el mejor del salón, el que saca puros dieces, el que tiene mención honorífica. Las mujeres, también, las mujeres, cuando se habla acerca de las mujeres, pues vemos algún caso, ¿verdad?, como el abuelo de Timoteo, la abuela y la madre de Timoteo, que también instruyeron a Timoteo. Dice la palabra de Dios que él había aprendido las Sagradas Escrituras desde la niñez, precisamente por Loida y Eunice, haciendo referencia a que las Escrituras del Antiguo Testamento, porque eran las que había aprendido Timoteo, y aprendiéndolas, las interpreta de forma correcta, llevándola a reconocer a Jesucristo como su Mesías. Eso es lo de Pablo. Conclusión. Es urgente, hermanos, y es para hoy. Dice, aprende pues hoy y reflexiona. ¿Qué es urgente y qué es para hoy? Enseñar a otros. Algo donde asistíamos era importante, primeramente, enseñar a los niños que pasara a enseñar a un grupo de adolescentes o enseñar a un grupo de jóvenes o adultos. Primeramente fuimos maestros de niños. Posteriormente, ¿verdad?, la puerta se abre en su momento, quizás el pastor, quizás un líder, ve que tienes, que Dios, ¿verdad?, te ha dado ciertos dones, y entonces te ayuda precisamente a fortalecerlos, a desarrollarlos, a llevar un proceso. Pero ese era precisamente el orden. Había que enseñar a jóvenes, adolescentes o niños antes de subir a un púlpito a predicar. Quizás no sea siempre así, ni tampoco sea quizás en todas las iglesias. No es una normatividad que aparezca en la Biblia, ni tampoco quizás se aplique a todos. Pero los pastores y cualquier líder de ministerio, y aún los maestros que están en escuelas dominicales, antes de llegar a ser ahí, primeramente fueron alumnos de alguien. Y fueron instruidos, quizás en algunos casos desde niños. Así que, hermanos, aquí se queda
Todo esto para la reflexión, porque la importancia de enseñar la palabra de Dios a otros es una responsabilidad que no podemos evadir, pero necesitamos algunos. Si usted como maestro, a mí no me ha pasado nunca porque tampoco fui maestro de escuela secular, pero si llegase a dar una instrucción y tiene todas las herramientas, y si incluso, ¿verdad?, tiene ahí un micrófono y tiene un pizarrón electrónico, pero llega a un salón vacío, a una aula vacía, y lleva tiempo en su preparación, se ha dedicado y sacrificado ciertas cosas para instruir a los demás, pero al grupo se le ocurrió hacer precisamente un complot, ¿verdad?, para no asistir, y simplemente no aparece nadie. ¿Quién es el perjudicado? Los alumnos. Puede desmotivar parcialmente al predicador, porque hay desmotivación. Puede quizás, ¿verdad?, a lo mejor causar en él un sentimiento de que no ha sido valiosa la aportación, y no es por el maestro. En realidad, hermanos, lo que yo les puedo decir es cuán valioso puede ser para todos y cada uno de ustedes el hecho de que tengamos libertad de abrir de forma diaria, si así fuese, pero ahora son domingos y miércoles para dar instrucciones. ¿Qué tan valioso es? Porque usted puede decir, yo lo escucho desde casa, pero el profesor dirá, y él recibirá y dirá, ¿verdad?, quizás con una actitud de desánimo, no estoy haciendo las cosas bien. Se queda para la reflexión. Vamos a orar. Padre bendito, te damos, Señor, gracias y te damos honra y gloria. Y Padre Santo, te pedimos que tú, Señor, nos sigas enseñando. Esta palabra, Señor, que se habló el día de hoy, es aplicable para cada uno de nosotros, desde el que está al frente, como el que está, Señor, sentado en la última banca. Como maestros, pastores e instructores somos responsables de nuestro tiempo de estudio, somos responsables de nuestro tiempo de oración, somos responsables de depender completamente